El restaurante estaba abarrotado y cálido. Sin embargo, no había ningún lugar para ella pertenecer. Una mujer joven con una pierna protésica estaba de pie entre mesas, ignorada, evitada, silenciosamente dicha no sin palabras, hasta que ella se detuvo frente a un veterano americano desgastado y el perro a sus pies. Su voz era pequeña. ¿Puedo sentarme aquí? Esa simple pregunta tiraría un pasado roto hacia la luz, exponiendo una verdad que personas poderosas habían enterrado y cambiando 3 vidas para siempre. Antes que nosotros empecemos, dinos de dónde estás mirando. Y si historias de coraje, fe y segundas oportunidades te importan, suscríbete. Aire frío presionó bajo sobre las afueras del pueblo. Una tarde de invierno apagada donde el cielo colgaba pesado y sin color, y el mundo se sentía ralentizado por el agotamiento en lugar de la nieve. Jacob Miller se sentó solo en un rincón de un pequeño restaurante de carretera más allá de la última fila de casas, el tipo de lugar que la gente apenas notaba a menos que no tuvieran otro lugar a donde ir. Él acababa de terminar un día de 10 horas arrastrándose debajo de hornos rotos y unidades de aire oxidadas, sus hombros doliendo, sus manos llevando el olor terco de metal y polvo. A sus 48, él era alto y de pecho ancho, pero delgado, construido para la resistencia en lugar de la fuerza. Su rostro angular llevaba líneas profundas a lo largo de la mandíbula y los pómulos, suavizadas solo por rastrojo áspero entretejido con gris. Una cicatriz estrecha cruzaba una ceja, pálida y vieja. Sus ojos azul acero permanecieron distantes, guardados. Él los ojos de un hombre que había aprendido que la atención llevaba a preguntas, y preguntas llevaban de vuelta a lugares a los que él prefería no regresar. Desde regresar a casa de la guerra, su vida se había estrechado en repetición, trabajo, sueño, silencio, mientras las memorias aprendieron a permanecer calladas a menos que invitadas. A sus pies yacía Buddy, un gran pastor alemán, estirado parcialmente debajo de la mesa, instintivamente alineado con las piernas de Jacob. De 6 años, grueso por los hombros, el pelaje de Buddy mezclaba negro profundo con tostado cálido, denso y bien cuidado a pesar de su vida modesta. Sus orejas estaban erguidas pero relajadas, sus ojos marrón ámbar escaneando el restaurante con conciencia tranquila. Él no se inquietó ni buscó atención. Él había una vez trabajado junto a Jacob en el extranjero, entrenado para leer la tensión antes que las palabras existieran, y esa disciplina nunca lo dejó. Desde regresar a casa, Buddy se mantuvo cerca, vigilante y callado, aceptando el presente más fácilmente de lo que su manejador jamás podría. El restaurante mismo estaba desgastado y familiar, sus paredes forradas con fotografías descoloridas del pueblo décadas antes. El aire llevaba el olor a grasa, café quemado y madera vieja. Un bajo zumbido de conversación flotaba entre abucheos, puntuado por el tintineo de cubiertos. Detrás del mostrador se movía Sara, la camarera de la tarde, una mujer alta y esbelta, en sus últimos 30, con postura cansada suavizada por el hábito. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en una cola de caballo suelta, mechones enmarcando un rostro pecoso y ojos cansados. Ella sabía cómo ser cálida sin entrometerse, eficiente sin hacer preguntas. Cuando ella pasó a la mesa de Jacob, ella rellenó su café sin una palabra y siguió adelante. Él apreció eso. La puerta se abrió, dejando entrar una corriente delgada de aire frío. Las orejas de Buddy se movieron primero. Jacob notó el cambio antes de la causa. Una mujer joven estaba de pie justo dentro de la entrada, dudando como si no estuviera segura si entrar o regresar. Emily Carter, aunque nadie sabía su nombre aún,
Estaba en sus tempranos 20, menuda y de hombros estrechos, casi tragada por un abrigo de invierno desgastado. Mechones de cabello castaño desigual escapaban de debajo de un gorro de punto descolorido, rozando mejillas pálidas enrojecidas por el frío. Sus ojos eran oscuros y alertas, escaneando la habitación con precaución en lugar de curiosidad. Cuando ella dio un paso adelante, su movimiento atrajo atención a pesar de su esfuerzo por permanecer inadvertida. Su pierna derecha firme, su izquierda guiada rígidamente por una prótesis debajo de la rodilla, forzando un paso cuidadoso y deliberado con cada paso. Emily se movió de mesa en mesa, buscando un asiento vacío. Cada intento terminó de la misma manera, ojos desviados, sonrisas tensas y gestos sutiles de rechazo. Un hombre negó con la cabeza sin quitarse sus auriculares. Una mujer acercó su bolso, bloqueando el taburete a su lado. Nadie habló duramente. Nadie necesitaba hacerlo. El rechazo era practicado y silencioso. Emily asintió una vez a cada rechazo, nunca preguntando dos veces, su mandíbula tensándose mientras el esfuerzo de estar de pie empezaba a mostrarse. Ella no se veía esperanzada. Ella se veía resignada. Jacob observó sin moverse. Él reconoció el patrón inmediatamente, no crueldad, sino incomodidad. La gente se encogió de recordatorios de lo que temían llegar a ser. La mirada de Buddy siguió el lento camino de Emily a través del restaurante hasta que ella llegó al extremo lejano de la habitación. No quedaban asientos abiertos, solo la cabina de Jacob permanecía, medio sombreada y pasada por alto. Emily se detuvo a unos pocos pasos, los dedos curvándose ligeramente a sus lados, como si se estuviera preparando. El silencio se estiró, delgado y pesado. Finalmente, ella aclaró su garganta. Su voz era suave, casi tragada por la habitación. ¿Puedo sentarme aquí? Jacob levantó sus dos ojos, absorbiendo su postura guardada y el leve temblor en su equilibrio. Él no preguntó su nombre. Él no sonrió. Sin una palabra, él usó la punta de su bota para deslizar el banco opuesto hacia atrás, el vinilo crujiendo suavemente. Buddy se movió al mismo tiempo, levantando su cuerpo lo suficiente para crear espacio debajo de la mesa. Emily se congeló por un latido, luego dio un paso adelante y se sentó. El bajo zumbido del restaurante se reanudó. Jacob regresó su mirada a su café. Buddy se acomodó de nuevo en su lugar. Nadie habló, pero en ese silencio compartido, entre un veterano cansado y un perro vigilante, algo no visto había comenzado. Emily se sentó frente a Jacob, pero su cuerpo nunca se relajó completamente en la cabina. Incluso sentada, su postura permaneció tensa, hombros ligeramente levantados como si estuviera lista para levantarse en un segundo aviso. Ella comió lenta y deliberadamente, rompiendo su comida en pequeños trozos y masticando más tiempo del necesario, no por hambre, sino por precaución. Su teléfono permaneció sin tocar en el bolsillo de su abrigo, su mano descansando cerca de él como si fuera un ancla en lugar de un dispositivo. Cada pocos momentos, sus ojos se dirigían hacia la puerta del restaurante, luego a las ventanas, trazando reflejos en lugar de caras. El movimiento era sutil y practicado. Jacob lo notó de la manera que él notaba cambios en la presión o el viento sin nombrarlo aún, simplemente guardándolo. Pero él notaba todo antes. Aquí el pastor alemán se había levantado de su posición de descanso y ahora se sentaba erguido debajo de la mesa, su pecho cuadrado y su cabeza angulada lo suficiente para mantener a Emily dentro de su visión periférica. Sus orejas se ajustaron a cada sonido, el rasguido de una silla, el silbido de la parrilla, la campana sobre la puerta, catalogando sin alarma.
Su respiración se ralentizó en el ritmo constante que usaba cuando trabajaba. Él rastreó los movimientos de Emily no como amenaza o presa, sino como algo frágil, navegando presión no vista. Cuando su pie rozó la pata de la mesa, Buddy se acercó, su hombro alineándose con su rodilla, ofreciendo equilibrio sin tocar. Jacob sintió la conciencia del perro como una señal silenciosa que él había aprendido a confiar mucho antes que las palabras complicaran las cosas. Detrás del mostrador, Sarah se movía con su eficiencia habitual, pero su atención se detuvo más tiempo que antes. De cerca, ella llevaba una calidez reservada formada por años de escuchar más que hablar. Alta y esbelta, su piel pálida estaba salpicada de pecas tenues, su cabello castaño oscuro recogido sueltamente y deslizándose a medida que la tarde avanzaba. Ella había visto a gente pasar por este restaurante llevando daños que no anunciaban, camioneros huyendo de deudas, mujeres escondiendo moretones debajo de las mangas, hombres cuyas manos temblaban cuando la habitación se volvía demasiado silenciosa. Ella notó el teléfono sin tocar de Emily, el sobresalto cuando una silla raspó demasiado fuerte, la manera en que sus ojos rastreaban salidas en lugar de menús. Cuando Sarah rellenó sus tazas, su voz se mantuvo ligera y modesta. ¿Todo bien aquí?, preguntó ella, ofreciendo en lugar de presionar. Emily asintió demasiado rápido. Jacob respondió con un neutral. Sí. Sarah siguió adelante, pero la preocupación permaneció detrás de sus ojos. El momento llegó sin previo aviso. Mientras Emily se movía para ajustar su abrigo, su pie protésico se enganchó ligeramente en el borde liso de vinilo de la cabina. Fue un pequeño resbalón, apenas perceptible para cualquier otro. Buddy reaccionó al instante, levantándose en un movimiento suave y colocándose entre Emily y el pasillo, su cuerpo formando una barrera silenciosa. Su postura era alerta, pero no agresiva, cabeza baja, orejas hacia adelante, bloqueando manos antes que ellas la alcanzaran. Jacob se levantó al mismo tiempo, estabilizando la mesa con una mano y ofreciendo la otra sin agarrar. El equilibrio de Emily vaciló. Luego se mantuvo. Ella inhaló bruscamente, delgada y controlada, y asintió una vez, avergonzada por la atención que ella no había querido. Un hombre en una mesa cercana medio se levantó para ayudar, luego se detuvo, inquieto por la presencia de Buddy, y se volvió a sentar. El restaurante regresó a su bajo zumbido. Cuando Jacob se sentó de nuevo, sus ojos captaron lo que el resbalón había revelado. Cerca de la articulación de la prótesis de Emily, justo encima de donde el metal se unía a la tela, su piel mostraba viejas abrasiones, cicatrices tenues superpuestas debajo de marcas más nuevas, mal curadas y repetidamente estresadas. No eran las líneas limpias de un solo accidente. Ellas hablaban de presión aplicada una y otra vez, de movimiento forzado cuando el descanso era necesario, de caminar cuando detenerse podría haber sido más seguro. Jacob no dijo nada, pero algo se tensó detrás de sus costillas. Él había visto lesiones como estas antes, no en zonas de combate, sino en lugares donde el control se escondía detrás de la necesidad. Él tomó un sorbo lento de café, anclándose a sí mismo, y observó el rostro de Emily asentarse en una neutralidad cuidadosa. Sus ojos fijos en la mesa antes de lanzarse una vez más hacia la puerta. Buddy sintió el cambio en Jacob antes de verlo. Los ojos del perro se levantaron brevemente al rostro de su manejador. Luego regresaron a Emily mientras él se ajustaba más cerca, su calor firme a su lado. La respiración de Emily se ralentizó casi imperceptiblemente, igualando el ritmo que Buddy dijo. Ella no extendió la mano hacia él. Ella no necesitaba hacerlo. Jacob entendió entonces lo que el perro ya sabía.
Esto no era agotamiento solo, no hambre, no frío. Era vigilancia, el tipo aprendido cuando el peligro no se anunciaba a sí mismo. Jacob se recostó ligeramente, dando espacio sin retroceder, su postura abierta y arraigada. Él no hizo preguntas, sabiendo que la incorrecta podría cerrar puertas más rápido que el silencio. Cuando ellos terminaron de comer, Emily recogió sus cosas con cuidadosa eficiencia, ajustando su abrigo y deslizando su teléfono de nuevo en su bolsillo como si se preparara para otro tramo de movimiento. Ella agradeció a Sarah silenciosamente en el mostrador, y educada pero guardada. Afuera la luz ya se estaba desvaneciendo, el cielo oscureciéndose antes de lo que debería haberlo hecho. Jacob pagó la cuenta y se levantó sin expectativa. Buddy se levantó con él, posicionándose instintivamente entre Emily y la puerta. Mientras la campana sonó y el aire frío entró, Emily se detuvo, su mano flotando cerca de la manija, ojos escaneando el tramo vacío más allá del cristal. Jacob lo sintió claramente entonces. Esta mujer joven no estaba solo cansada, y ella no estaba simplemente de paso. Ella estaba huyendo de algo que ella no había dicho aún en voz alta, y Buddy, silencioso y firme a su lado, ya había elegido interponerse entre ella y lo que siguiera. Emily no empezó a hablar de inmediato. Ellos estaban de pie junto al camión de Jacob en el estacionamiento casi vacío, luces de sodio proyectando halos pálidos sobre el asfalto mientras el frío se asentaba entre ellos. Emily se apoyó ligeramente contra la puerta del pasajero, los hombros aflojándose por una fracción, como si el aire abierto hiciera espacio para las palabras. Cuando ella finalmente habló, su voz se mantuvo baja y controlada, cuidadosa de la manera que la gente es cuando no saben cuánta verdad es seguro liberar. Ella le dijo a Jacob que su padre había trabajado como mecánico. Equipo pesado, motores diésel, máquinas que nunca realmente quedaban limpias. Su nombre era Michael Carter, un hombre tranquilo, práctico con manos manchadas de aceite, hombros anchos, y un hábito de arreglar cosas 2 veces para que no regresaran rotas. Él mantenía su cabello corto, su barba recortada cerca porque los cabos sueltos le molestaban. Oh, la gente confiaba en Michael porque él escuchaba antes de hablar y nunca se reía de las preguntas. Emily había aprendido temprano que cuando su padre se callaba, significaba que estaba pensando, no escondiéndose. Michael trabajaba para una compañía minera local, una que prometía empleos y mantenía el pueblo a flote, al menos en papel. Él se enorgullecía de hacer el trabajo bien, incluso cuando ralentizaba las cosas. Emily recordaba noches cuando él llegaba a casa tarde, mandíbula apretada, grasa molida más profundo en los pliegues de sus palmas. Él no se quejó, pero empezó a cerrar el garaje con más cuidado, haciendo copias de seguridad de archivos en su viejo portátil, manteniendo una pequeña unidad externa escondida debajo de trapos de taller doblados. Cuando Emily preguntó por qué, él le dijo suavemente que no era nada de lo que ella necesitara preocuparse, pero su sueño se volvió más ligero. Él revisó doblemente puertas. El cambio fue sutil, el tipo que la mayoría de la gente pasó por alto. Emily no lo hizo. Ella había aprendido a leer los estados de ánimo de su padre de la manera que otros niños aprendían el tiempo. La compañía dijo que Michael murió en un accidente laboral, fallo de equipo, mala suerte. Las palabras habían sido entregadas limpiamente, ensayadas, envueltas en condolencias y papeleo. Emily las repitió sin inflexión, como si recitando algo memorizado demasiadas veces. Luego ella le dijo a Jacob lo que vino antes. Michael había descubierto residuos siendo enterrados donde no deberían haber estado. Barriles mal etiquetados, manifiestos alterados,
eliminación dirigida a tierras alimentando arroyos locales. Él tomó fotos, guardó registros de mantenimiento, copió correos electrónicos que no estaba destinado a ver. Él no sabía qué hacer con la información aún. Él solo sabía que no estaba bien. Él no confiaba en la compañía, dijo Emily, y él no confiaba en la gente que decía no hacer preguntas. Una vez él le dijo que si algo le pasaba a él, ella debería recordar dónde estaba la unidad. Él no explicó, él no tenía que hacerlo. Después del accidente, la unidad desapareció del cajón. Emily lo encontró días después pegado debajo de un estante suelto en el garaje, exactamente donde su padre solía esconder buenas herramientas. Ella no lo abrió entonces. Ella solo sabía que importaba. El pueblo siguió su guión familiar. Cazuelas, simpatía tranquila, un fondo a nombre de Michael. Luego otras cosas comenzaron. Un camión al ralentí demasiado tiempo al otro lado de la calle. Un hombre haciendo preguntas en el supermercado que no tenían mucho sentido. Llamadas telefónicas que se quedaban en silencio cuando ella respondía. Notas que no eran notas tanto como recordatorios de quién empleaba a quién, de cómo los accidentes sucedían cuando la gente no prestaba atención. Emily aprendió a empacar ligero, a irse temprano y a reconocer qué caminos se sentían vigilados. Jacob escuchó en silencio. Él había oído historias como esta antes, detalles diferentes, misma forma. Él sabía cómo los sistemas cerraban filas cuando amenazados. El accidente que le quitó la pierna vino después. La voz de Emily se tensó, pero no se rompió. Sucedió en una carretera del condado, atribuido al clima y al tiempo. Los informes lo llamaron desafortunado. Ella no lo llamó nada. Ella habló en cambio sobre los meses que siguieron, las cirugías, la sala de rehabilitación, oliendo a antiséptico y pacientes. La manera en que la gente hablaba más fuerte de lo necesario, como si el volumen uniera la pérdida. Ella aprendió a caminar de nuevo bajo luces fluorescentes. Aprendió las matemáticas del dolor y el equilibrio. Aprendió cómo seguir moviéndose cuando detenerse se sentía más seguro. Y a través de todo ello, la presión nunca cesó. Se le dijo más de una vez que sería más fácil si se quedaba callada, que la gente sanaba mejor cuando no se lamentaba. Emily trazó la costura donde el metal se unía a la tela en su prótesis. No fue solo mala suerte, dijo ella. No todo lo que sucede por accidente es uno. Buddy yacía cerca mientras ella hablaba, su flanco presionado ligeramente contra su pierna, un calor constante anclándola en el frío. Él no se entrometió ni buscó atención. Cuando Emily hizo una pausa, él se ajustó por pulgadas, igualando su respiración, ofreciendo consuelo sin exigencia. Jacob sintió el peso familiar asentarse en su pecho. No enojo aún, no resolución, solo claridad mientras los patrones se alineaban. Él había aprendido cuándo moverse y cuándo esperar. No tienes que mostrarme nada, dijo él en voz baja. No ahora. Emily asintió, el alivio parpadeando antes de que ella lo enmascarara. Ella no había esperado creencia, y ella lo había esperado. Ellos permanecieron allí un momento más mientras las luces zumbaban encima. Emily metió sus manos en las mangas de su abrigo, el hábito tomando el control. Jacob abrió la puerta del pasajero y esperó sin prisa. Buddy se levantó y se reposicionó, cerca pero no bloqueando. Mientras Emily subió, ella miró una vez más la carretera oscura más allá del lote, luego a Jacob. «Soy la única que sabe dónde está», dijo ella suavemente. Ella no necesitaba explicar. Jacob asintió una vez, no hizo preguntas, no hizo promesas y encendió el motor. En el espacio entre el restaurante y la carretera, con Buddy respirando constantemente a su lado,
Emily dejó que la historia existiera fuera de su propia cabeza. Y en el silencio que siguió, Jacob entendió que lo que ella le había dado no era evidencia o acusación. Era confianza y la certeza de que nada sobre la muerte de su padre había sido simple. Jacob se había prometido a sí mismo, en voz baja, años atrás, que no volvería a meterse en problemas. La promesa se había hecho en un tipo diferente de noche, una donde el silencio se sentía ganado y la distancia se sentía como supervivencia. La guerra le había quitado suficiente. Amigos cuyas voces aún llegaban sin ser invitadas en la oscuridad. Un matrimonio que no pudo sobrevivir las largas ausencias y regresos más largos. Un sentido de certeza que él nunca había logrado reconstruir. Él había aprendido a vivir pequeño. Cómo mantener su mundo lo suficientemente estrecho para controlar. Trabajo, sueño, repetición. No preguntes, no intervengas, no te involucres. Sentado en la cabina de su camión, al ralentí con Emily a su lado, y Buddy respirando firme a sus pies, Jacob sintió esa promesa tensarse, no romperse aún, solo estirarse delgada, tirada por la forma de algo que no sería ignorado. Buddy lo sintió primero. Mientras el camión rodaba por el vecindario hacia el modesto alquiler de Jacob en el borde del pueblo, la postura del pastor alemán cambió de relajada a alerta sin ceremonia. Sus orejas anguladas hacia las ventanas, su cabeza levantándose mientras un sedán oscuro se ralentizaba demasiado tiempo en una intersección detrás de ellos. Buddy dejó salir un bufido bajo y controlado. No un gruñido, no un ladrido, sino un sonido que Jacob reconoció de años antes, una advertencia destinada solo para él. El sedán se alejó, pero Buddy no se acomodó. Cuando ellos llegaron a la casa, un lugar de una sola planta con pintura pelada y un patio que daba a árboles raquíticos, Buddy salió primero y dio una vuelta lenta, nariz baja, ojos escaneando. Él se mantuvo cerca de Emily mientras ella se movía, posicionándose entre ella y la calle sin amontonar. Cuando las luces barrieron la carretera más allá de la valla y se detuvieron, el pecho de Buddy se tensó, un suave retumbo vibrando debajo de sus costillas. Jacob observó desde el porche, el frío mordiendo a través de su chaqueta, y entendió lo que el perro le estaba diciendo. Lo que sea que había seguido a Emily antes no había perdido interés. Adentro, la casa estaba tranquila de la manera que los lugares se ponen cuando están acostumbrados a una persona. Los muebles eran escasos y prácticos, herramientas organizadas con pulcritud militar en paneles perforados en el garaje. Emily se sentó en la pequeña mesa de la cocina, manos envueltas alrededor de una taza que aún no había levantado, su postura aún guardada, incluso mientras las paredes se cerraban alrededor de ellos. Jacob se paró en el mostrador y midió sus elecciones de la manera que él solía medir raíces, por riesgo, por consecuencia, por lo que pasaba si él no hacía nada. Buddy se acostó cerca de la silla de Emily, lo suficientemente cerca para que su calor alcanzara su pierna. Ella no habló, no pidió consuelo. Ella no necesitaba. Jacob sintió el viejo cálculo cambiar. Si él se apartaba ahora, el costo no sería teórico, sería de ella. Él hizo la llamada que había evitado hacer por años. Aaron Pike contestó al segundo timbrazo, su voz ronca y familiar. El sonido de un hombre que había pasado toda una vida gritando sobre motores y disparos. Pike había sido policía militar en los tiempos cuando las reglas importaban y las consecuencias te seguían a casa. En sus mediados 4 ahora, Pike se llevaba a sí mismo como un bloque de músculo compactado, ancho por los hombros, barba mantenida corta y oscura con hilos de gris, ojos afilados y cansados a la vez. Él había dejado el servicio después de una explosión en la carretera.
Le quitó su audición en un oído y su paciencia con instituciones que se movían demasiado lento. Él dirigía un pequeño equipo de seguridad ahora, consultando cuando la gente quería problemas manejados silenciosamente y legalmente si posible. Y Jacob mantuvo los detalles escasos. Un mecánico, una compañía minera, un accidente que no se sentía accidental, una mujer joven que no podía permitirse ser visible. Pike no interrumpió. Cuando Jacob terminó, hubo una pausa. No llamaste para preguntar si deberías, dijo Pike finalmente. Llamaste porque ya sabes que no puedes irte. Jacob cerró sus ojos por un latido. Necesito ojos, dijo él, y lo necesito limpio. Pike estuvo de acuerdo. La manera en que los hombres hacen cuando han decidido algo antes que las palabras lleguen. La segunda llamada fue a alguien en quien Jacob apenas confiaba, y confiaba precisamente por eso. Ruth Álvarez había sido una vez la reportera más ruidosa del pueblo, una mujer cuya firma la gente reconocía antes que ellos leyeran la historia. En sus tempranos 50 ahora, Ruth llevaba su cabello corto y gris hierro, cortado cerca alrededor de un rostro marcado por largas horas y luchas más largas. Ella se vistió sencillamente, abrigo oscuro, botas sensatas, y se movió con el propósito enérgico de alguien que había aprendido a entrar y salir antes que las puertas se cerraran. Años antes, ella había presionado demasiado fuerte en una historia involucrando la misma compañía minera, y la vio morir en ediciones y amenazas legales. Su periódico la había mantenido, luego la había marginado, luego aprendió a pretender que ella no era un problema, mientras ella se mantuviera callada. Ella no se había quedado callada. Ella había aprendido a esperar. Cuando Jacob pronunció su nombre, ella escuchó. Cuando él mencionó a Michael Carter, ella se quedó quieta. Me preguntaba cuándo eso saldría a la superficie, dijo ella. Me dijeron que no lo haría. Ella no pidió pruebas. Ella preguntó dónde y cuándo. Jacob sintió las piezas empezar a alinearse, la imagen ganando bordes. Esa noche, Buddy no durmió. Él se posicionó donde podía ver tanto la puerta principal como el pasillo, levantándose silenciosamente cuando un coche pasaba demasiado lento, asentándose de nuevo solo cuando el sonido se desvanecía. Emily durmió en el sofá, abrigo doblado al alcance, zapatos alineados debajo de él, la manera que la gente hace cuando esperan irse rápido. Jacob se sentó a la mesa y escribió lo que él sabía y lo que él no sabía, el acto anclándolo a él. Él recordó otra mesa, otra noche, otra decisión que había llevado un costo que él aún pagaba. Él recordó elegir el silencio entonces, y las caras que lo siguieron después. La promesa que él se había hecho a sí mismo no había sido incorrecta, solo no estaba completa. Para la mañana las llamadas regresaron. Pike tenía un nombre para el sedán y una razón por la que no debería haber estado allí. Ruth había encontrado un documento que nunca llegó a imprimirse. Una nota a pie de página enterrada donde nadie pensó buscar. Nada de ello era prueba aún. Todo ello era dirección. Jacob hizo café y le entregó a Emily una taza. No te estoy pidiendo nada, dijo él, no ahora. Ella asintió, el alivio cruzando su rostro antes que ella lo escondiera. Buddy se apoyó en su pierna, sólido y tranquilo. Jacob miró la puerta, luego de vuelta a ellos. Él entendió finalmente que algunas líneas no se anuncian a sí mismas. Las cruzas quedándote donde estás, y una vez cruzadas, no hay camino honesto de vuelta. La lluvia comenzó como un susurro delgado y se volvió constante al anochecer, borrando los bordes del pueblo hasta que las calles se sentían más estrechas y el tiempo menos cierto. Jacob tomó la llamada en el garaje, el sonido del agua tamborileando en el techo de metal, cubriendo sus palabras.
Él acordó un trabajo de reparación a corto plazo para la compañía minera, una reparación de emergencia en una unidad compresora que alimentaba una estación de toma remota. Él mantuvo su tono práctico, desinteresado, la voz de un trabajador que necesitaba el dinero, y no hizo preguntas. La elección fue deliberada. Compró horas, atrajo la atención donde él la quería. Cuando él colgó, revisó el arnés de Buddy y el teléfono de Emily, deslizó una llave de repuesto debajo del riel del porche y dejó la casa luciendo tan ordinaria como siempre. Él no explicó el plan en detalle. Él no necesitaba. La postura de Buddy ya había cambiado. Aquí está el enfoque tranquilo de un perro que entendió que la espera había terminado. Emily se quedó adentro como se le instruyó, la casa tenue y cálida contra la lluvia. Ella se sentó a la mesa de la cocina con un mapa doblado y la vieja linterna que Jacob había colocado allí, escuchando al clima recogerse a sí mismo. Buddy permaneció cerca, su cuerpo angulado hacia la puerta trasera, orejas inclinándose con cada nuevo sonido. Cuando los faros barrieron la valla delantera y se ralentizaron, pero él se levantó sin un sonido. Él no ladró, él se movió. El golpe llegó demasiado pronto, más fuerte que educado, programado para la autoridad en lugar de la cortesía. La respiración de Emily se detuvo, pero ella siguió a Buddy cuando él la empujó hacia el pasillo trasero. El perro presionó el pestillo con presión practicada, la puerta abriéndose a la lluvia en la oscura línea de árboles más allá del patio. Emily salió, el corazón martilleando, el frío mordiendo a través de su abrigo. Buddy no la apresuró. Él estableció un ritmo que ella podía mantener, mirando hacia atrás solo cuando su respiración se aceleraba. Ellos se movieron hacia los árboles mientras la lluvia se espesaba, el suelo resbaladizo y desigual. Ramas rasparon, hojas golpearon mojadas contra sus piernas. La prótesis de Emily resbaló en una raíz y se movió mal, el dolor destellando agudo y brillante. Ella tropezó, cayó sobre una rodilla, manos apoyadas en el barro. Buddy se detuvo al instante y regresó, colocando su cuerpo entre ella y el patio abierto, cabeza baja, orejas hacia adelante. Él no tiró, él esperó. Cuando Emily intentó levantarse y la prótesis se aflojó más, Buddy presionó su hombro contra su muslo, estabilizándola hasta que ella pudo ajustarse. El mecanismo se soltó de todos modos, el metal tintineando suavemente contra la piedra. El pánico de Emily aumentó, pero la presencia de Buddy lo atravesó. Él se inclinó, cálido y sólido, empujando su barbilla hacia arriba con su hocico, su aliento firme y cerca. Ella se concentró en ese ritmo, en el sonido de la lluvia en las hojas, en la simple instrucción de avanzar. Buddy tomó la delantera de nuevo, más lento ahora, eligiendo terreno que cedía bajo los pies, guiándola por el olfato y la memoria a través de la oscuridad. Jacob regresó más rápido de lo planeado, la lluvia rayando el parabrisas mientras él apagaba el motor en el borde de la propiedad. Él vio las formas junto al porche. Dos hombres con chaquetas oscuras de lluvia, capuchas puestas, rostros oscurecidos por la sombra y el propósito. Ellos no eran locales, ellos se movían con la confianza de gente que esperaba cumplimiento. Jacob no los confrontó de frente. Él anguló el camión a través del estrecho camino, bloqueando la salida limpia, luces brillando blancas a través de la lluvia. Un hombre dio un paso atrás, la mano levantándose como si fuera a señalar. Jacob mantuvo el motor en marcha. Teléfono ya arriba. La llamada hecha antes ahora pagando su deuda. Él se quedó dentro de la cabina, postura relajada, ojos hacia adelante, un hombre sin nada que esconder y sin razón para apresurarse.
La lluvia hizo el resto, lavando detalles y ralentizando decisiones. Sirenas llegaron como un hilo distante y crecieron. Azul y rojo cortando a través de la noche mojada, faros multiplicados. Un crucero marcado entró primero, neumáticos silbando en la grava. La oficial Lena Brooks salió. Mediados treintas, complexión atlética, cabello recogido firmemente debajo de una gorra, lluvia golpeando una chaqueta desgastada suave por el uso. Su rostro era afilado con concentración, mandíbula apretada, ojos rápidos para evaluar ángulos. Ella había aprendido su precaución de la manera difícil después que un caso temprano salió mal, porque ella confió en una historia que llegó demasiado limpia. Ella no gritó, ella no bajó a menos que fuera necesario. Ella habló claramente, manos visibles. Está tomando el control del espacio con economía. Detrás de ella, un segundo crucero entró, luego una furgoneta con un logo familiar. Ruth Álvarez saliendo bajo un paraguas, abrigo oscuro y sensato, libreta ya en mano. Ella absorbió la escena sin comentario, la manera que los reporteros hacen cuando ellos entienden que el momento lo es todo. En los árboles, Buddy hizo una pausa mientras el sonido de las sirenas se extendía. Él guió a Emily a un hueco poco profundo, donde la lluvia se adelgazaba bajo las ramas, asentándose a su lado mientras voces llegaban desde el patio. Las manos de Emily temblaron, pero su respiración se ralentizó, anclada por la presencia constante del perro. Ella escuchó mientras la autoridad se reafirmaba mientras se pedían nombres, y las respuestas venían cortadas y defensivas. Cuando la oficial Brooks llamó para cualquier otra persona en la propiedad, Jacob respondió con calma y señaló a la línea de árboles. Buddy levantó su cabeza al sonido de la voz de Jacob, luego se quedó, esperando la señal que importaba. Llegó cuando Brooks se acercó con su linterna bajada, postura abierta, lluvia corriendo por sus mangas. Buddy se levantó y se hizo a un lado, permitiendo que Emily fuera vista. Brooks observó la prótesis faltante, el barro, el miedo contenido, y su expresión cambió, no a lástima, sino a resolución. Para el momento en que la lluvia cedió, el patio estaba brillante con luces, y la noche ya no era privada. Declaraciones fueron tomadas, nombres fueron registrados. El bolígrafo de Ruth se movió constantemente, la lluvia finalmente dándole un ángulo limpio. Emily se sentó envuelta en una manta. Buddy presionó cerca, la prótesis recuperada y puesta cuidadosamente al alcance. Jacob se paró unos pasos atrás, observando la escena que él había puesto en marcha a encontrar su forma, y él sintió el peso familiar de la consecuencia asentarse. No aplastante, pero real. La trampa había funcionado porque era simple. Tiempo, atención y la negativa a mirar hacia otro lado. Mientras la oficial Brooks asintió una vez a Jacob, reconociendo la línea que él había sostenido, Buddy apoyó su cabeza contra la rodilla de Emily, ojos suaves pero alertas. La noche no había terminado el peligro. Había cambiado su dirección. La lluvia se despejó por la mañana, dejando el pueblo fregado en bruto e inquieto. Lo que siguió se movió más rápido de lo que Jacob esperaba, no porque los sistemas de repente se preocuparan, sino porque demasiadas luces apuntaban en la misma dirección. La unidad externa cambió de manos con cuidado. Dedos enguantados, tiempos registrados, bolsas selladas. Dentro de ella vivía un registro paciente de irregularidades, fotos con marca de tiempo por la noche, manifiestos de eliminación alterados con fuentes limpias, correos electrónicos que hablaban en eufemismos destinados a empañar el significado. Cuando los archivos fueron reflejados y autenticados, la forma de la historia se agudizó.
Residuos habían sido enterrados donde el agua subterránea corría poco profunda. Registros de mantenimiento habían sido falsificados. Incidentes habían sido etiquetados accidentes para silenciar preguntas antes que ellas crecieran dientes. No era caos, era era procedimiento. Investigadores federales llegaron en vehículos sin marcar, eficientes y poco románticos. Uno de ellos, el agente especial Mark Ellison, se presentó con un asentimiento en lugar de un apretón de manos. Él estaba en sus tempranos 40, delgado con un rostro estrecho y ojos que no se perdían muy poco. Su cabello estaba cortado corto, su traje práctico, su voz medida. Ellison había ascendido a través de crímenes ambientales después de que un caso de refinería envenenara un río cerca de su ciudad natal. La memoria había agudizado su paciencia y embotado su tolerancia a las excusas. Él no prometió resultados. Él prometió proceso. Citaciones siguieron. Órdenes de arresto fueron ejecutadas. Oficinas se quedaron en silencio de la manera que los lugares hacen y los rastros de papel comienzan a hablar por sí mismos. El reportaje de Ruth Álvarez corrió junto con las presentaciones, cuidadoso e implacable, nombrando patrones en lugar de villanos, dejando que los documentos hicieran la acusación. Emily entró en protección de testigos sin ceremonia. La decisión fue enmarcada como logística. Él no miedo, pero Jacob vio el costo en la manera en que ella dobló su abrigo y contó sus pasos. Ella se mudó a un lugar temporal que olía a pintura fresca y anonimato. La dirección, una secuencia de giros que ella memorizó una vez y nunca escribió. Un gerente de caso explicó plazos con suave claridad, la manera que la gente hace cuando han aprendido que la certeza calma mejor que la amabilidad. Emily firmó formularios con mano firme. Ella no preguntó si sería permanente. Ella preguntó qué venía después. Buddy se quedó con ella a través de las transiciones, viajando silencioso en asientos traseros, asentándose en esquinas con la misma facilidad alerta que él había llevado a través de desiertos y bosques empapados de lluvia. Él se adaptó a cada nuevo umbral como si los umbrales fueran su idioma. Citas médicas llenaron los días que siguieron. Una prostatista llamada Dana Wu tomó medidas con cuidado preciso. Sus manos cálidas, sus movimientos confiados. Dana era pequeña, de cabello oscuro, su expresión concentrada y amable en igual medida. Ella habló claramente sobre ajuste y puntos de presión, sobre dolor que no necesitaba ser ganado. Cuando la nueva cuenca fue alineada, cuando el peso distribuido de la manera que debería haber sido todo el tiempo, Emily se puso de pie y sintió la diferencia inmediatamente. Menos mordida, más equilibrio, un alivio tranquilo que ella no se había permitido esperar. Fisioterapia siguió, lenta y disciplinada. Emily aprendió nuevos ritmos, desaprendiendo la vigilancia apoyada que había formado su puerta. Buddy observó desde la pared, cabeza inclinándose con cada ajuste, cola golpeando una vez cuando ella rió sin querer. Jacob durmió. La primera noche que sucedió, él no lo notó hasta la mañana. No sobresaltos al despertar, no sonidos repetidos, solo un ininterrumpido descanso que lo dejó desorientado de la mejor manera. Él se despertó con la luz y se sentó quieto, escuchando a la casa respirar. La vieja promesa de mantener su mundo pequeño se sentía menos como sabiduría y más como una cicatriz que él finalmente podía dejar de presionar. Él siguió trabajando durante el día, manos ocupadas, mente firme. Por la noche, él leyó actualizaciones del caso con Pike en altavoz, la última pieza de Ruth doblada a su lado. Él aprendió qué batallas eran suyas y cuáles no. Él aprendió que quedarse no siempre significaba pararse frente al peligro.
A veces significaba mantener una puerta abierta lo suficiente para que la verdad caminara a través. Los arrestos llegaron sin espectáculo. Nombres que una vez movieron dinero silenciosamente ahora aparecían en registros públicos. Cargos apilados, crímenes ambientales, soborno, falsificación de registros. El lenguaje era seco y devastador. A Ellison llamó una vez para confirmar la recepción de archivos adicionales, agradeció a Jacob por la claridad de sus notas y siguió adelante. La historia de Ruth terminó no con un florecimiento, sino con un libro mayor. ¿Qué fue tomado? ¿Qué fue escondido? ¿Qué tomaría años reparar? El pueblo reaccionó en etapas. Negación, enojo, alivio. Agua fue probada. Planes fueron anunciados. La confianza se quedó atrás como siempre hace. En una tarde fría que se sintió ganada, Emily se sentó en una pequeña mesa y practicó pararse sin mirar hacia abajo. La habitación estaba tranquila excepto por el suave clic de la prótesis y la respiración de Buddy mientras él yacía cerca de la puerta. Jacob observó desde el mostrador, no flotando, listo si era necesario. Emily dio un paso, luego otro, y se detuvo. Ella cerró sus ojos, no para recordar, sino para sentir dónde estaba. Cuando ella los abrió, ella sonrió, una cosa pequeña y desprotegida, y asintió para sí misma. Afuera, la noche se asentó en algo ordinario. Buddy se movió y tomó su puesto junto a la puerta, orejas anguladas hacia el mundo más allá. Él había montado guardia así antes, bajo diferentes cielos y por diferentes razones. Esta vez, él guardaba un lugar que finalmente podía ser llamado hogar. La primavera llegó sin anuncio, suavizando los bordes del pueblo y aflojando algo en Jacob que había estado apretado por años. Él arregló el riel del porche caído primero, luego la canaleta con fugas, luego la ventana que traqueteaba cuando los camiones pasaban demasiado rápido. La casa respondió de la manera que las cosas honestas hacen cuando se les da tiempo, lentamente con gratitud. Jacob trabajó por las mañanas y tardes, manos firmes, mente presente, redescubriendo el placer de reparar por su propio bien. Él abrió una pequeña tienda en el garaje, nada elegante, un banco limpio, cajones etiquetados, un letrero pintado a mano que leía Reparación Muller. La gente vino con calentadores rotos y motores tercos con preguntas que ellos hicieron cuidadosamente al principio. Jacob escuchó antes que él hablara. Él arregló lo que podía ser arreglado y dijo no cuando no podía. El trabajo se extendió de boca en boca, del tipo bueno como el tipo que no se apresura. Emily eligió quedarse. La decisión se sintió más grande de lo que sonaba, como dejar una bolsa pesada y darse cuenta de que no necesitabas recogerla de nuevo. Ella se inscribió en un programa de diseño técnico en el colegio comunitario, aprendiendo a traducir ideas en dibujos que podían ser construidos y probados. Sus cuadernos se llenaron de líneas y márgenes cuidadosos, medidas precisas, revisiones reflexivas. Ella caminó a clase cuando el clima lo permitía, su nueva prótesis moviéndose con ella en lugar de contra ella, el ritmo de sus pasos ya no una negociación. Ella aún se detenía a veces en umbrales, aún escaneaba habitaciones antes de asentarse, pero las pausas se hicieron más cortas. En casa, ella y Jacob aprendieron los hábitos silenciosos del otro, la manera en que él prefería las mañanas temprano, la manera en que ella trabajaba mejor con música baja y constante. Y ellos no nombraron lo que estaban llegando a ser. Ellos no necesitaban. Buddy reclamó el escalón delantero como su puesto, la madera desgastada suave bajo su pecho. A sus 6 años, él se llevaba a sí mismo con la confianza de un perro que había aprendido el valor de la quietud.
Su pelaje atrapó el sol negro y tostado, aclarado a cobre en los bordes, sus orejas levantándose a cada sonido familiar. Él sabía la diferencia entre el camión de correos y el coche de un extraño, entre risas y voces alzadas. Cuando Emily salió, la cabeza de Buddy se levantó primero, la cola golpeando una vez, satisfecho. Cuando Jacob regresó de la tienda, Buddy se levantó y se estiró. Luego se acomodó de nuevo, contento de ver el mundo pasar. Él guardaba sin drama, sin miedo, la manera que él siempre había hecho. Solo que ahora la cosa que él guardaba era ordinaria y preciosa. El pueblo se relajó de nuevo en sí mismo. La Sara del restaurante pasó una tarde con una caja de pasteles y una sonrisa que llegó a sus ojos esta vez. Ella se veía igual, alta, esbelta, cabello oscuro recogido, pero más ligera de alguna manera, como si llevara menos que no era suyo. Ella preguntó por las clases de Emily en la tienda de Jacob. Se quedó el tiempo suficiente para ver la manera en que Buddy vigilaba la calle. Luego se fue con un saludo y sin consejos. Un vecino llamado Tom, de barba gris, encorvado por años de carpintería, ofreció una prensa de repuesto que ya no usaba. Otro dejó un motor de ventilador que podría ser útil algún día. Los gestos eran pequeños y poco notables, lo que los hizo todo. Jacob los aceptó con un asentimiento y un gracias, aprendiendo de nuevo cómo la comunidad se reconstruía a sí misma un favor a la vez. En una tarde tranquila, cuando la luz caía dorada lenta, Emily puso la mesa con cuidado. La casa olía a jabón de aceite y pan caliente, las ventanas abiertas a aire que no llevaba urgencia. Jacob se sentó frente a ella, manos cruzadas, escuchando el tic-tac del reloj que él había reparado la semana anterior. Buddy yacía cerca, barbilla en sus patas, ojos medio cerrados, pero atento. Emily apoyó su mano en la mesa, dedos separados como si sintiendo el grano. Ella levantó la vista, se encontró con los ojos de Jacob y preguntó suavemente, «¿Esta vez puedo quedarme?» Las palabras no eran una prueba, ellas eran una ofrenda. Jacob sonrió, no amplio, no ruidoso, solo suficiente. Él asintió una vez, el movimiento cierto. Buddy levantó su cabeza y la colocó suavemente contra la prótesis de Emily. Un peso simple, una verdad simple. La habitación contuvo el momento y no lo apresuró. Ellos no celebraron con discursos o promesas. Ellos recogieron los platos, apagaron las luces. Él dejó la puerta sin llave porque ya no se sentía como un riesgo. Jacob durmió de la manera que él había aprendido a dormir, profundo y sin ser molestado. Emily soñó con diseños que funcionaron la primera vez. Buddy tomó su lugar junto a la puerta, orejas anguladas hacia la noche, postura relajada. Afuera el pueblo continuó con sus ruidos ordinarios, camiones y viento y risas distantes. Adentro algo se asentó en su lugar. Ellos no se habían encontrado por sangre u obligación. Ellos se habían encontrado al elegir no mirar hacia otro lado. Y eso fue suficiente. A veces los milagros no vienen con truenos o luz del cielo. Ellos vienen silenciosamente, a través de personas que eligen no mirar hacia otro lado. Dios a menudo trabaja a través de corazones ordinarios, a través de la amabilidad, el coraje y la elección de quedarse cuando irse sería más fácil. En la vida diaria nosotros pasamos estos momentos más a menudo de lo que pensamos. Un extraño necesitando ayuda, una pequeña elección que lleva un gran significado. Si esta historia tocó tu corazón, compártela, deja un comentario y suscríbete para que más historias de esperanza puedan ser contadas. Que Dios te bendiga, te proteja y camine a tu lado todos